¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta hora les saludamos como siempre con un gran aprecio, un gran afecto, eh, esperando que todos ustedes se encuentren bien. Yo en lo particular, junto con mi familia también nos encontramos muy bien, pero esto no es gracias a nosotros, sino gracias a nuestro Señor que nos ha permitido estar bien con salud, y eso pues merece una acción de gracia para nuestro Dios. Espero que usted también esté bien en esta maravillosa noche. Y bueno, quiero compartirles algo, un tema importante de esta hora, como lo es siempre la palabra de Dios. Y trato de darle siempre para aquel que quiere escuchar, para aquella persona que quiere conocer más de Dios y que no se encierra solamente en su mundo religioso. Quiero compartirles en esta hora un tema que lo llamamos, ¿verdad? ¿Existe verdaderamente la Trinidad de Dios? ¿Existe verdaderamente la Trinidad de Dios? Porque a veces cuando no tenemos un criterio amplio con respecto a la palabra de Dios y un entendimiento limpio y sano y aceptar lo que la Biblia nos habla, muchas veces por amparar o defender una religión, nosotros llegamos a convertirnos en necio, aunque la Biblia sabemos de antemano que debe ser con respecto al tema espiritual, a la salud espiritual, a la conducta espiritual de todo ser humano, debe ser nuestro guía. Pero muchas veces la dejamos por un lado y empezamos a adivinar y empezamos a inventar cosas para inventar también religiones o doctrinas falsas o doctrinas fuera de la Biblia, y es precisamente lo que vamos a tratar en esta tarde, prácticamente temas teológicos. Ahora yo quiero preguntarte si tú en tu pensamiento crees que Dios es un Dios trino, existe una Trinidad en la Biblia. Bueno, quédese con nosotros para irle explicando este asunto, porque muchos discuten y dicen que no, otros dicen que sí. Vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque no puedo yo enseñarles algo si la Biblia no nos respalda, sino a eso se le llamaría una necedad y algo de mi propia cosecha. Bueno, primeramente el paso número uno es entender que, y es estar de acuerdo todos en la creencia en un solo Dios. Primeramente debemos creer en la existencia de un Dios para poder entrar a este tema. Esto es solamente para aquellos que creen que Dios existe y que Dios es un Dios santo, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues yo quiero invitarte a que leamos Romanos capítulo 1, versículos 18 al 20. Nos dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Eso es el paso número uno, que debemos tener la certeza que Dios existe, y aquellos que dudan de la existencia de Dios, pues yo te invito a que mires al cielo, mires a tu alrededor también, veas las cosas de las que puedes disfrutar, mires las estrellas, mires el universo, y vas a ver que tuvo que haber un diseñador, un creador, cuando miras estas cosas. Dios existe, pero Dios existe en una unidad. Dios es una perfecta unidad. Eso sí quiero aclararte. Y vamos a ver unos cuantos textos que nos hablan acerca de la unidad
de Dios. En realidad el Antiguo Testamento recalca el énfasis de la unidad de Dios. Vamos a ver algo que nos dice el Antiguo Testamento. Dice Éxodo 23, que está dentro de los 10 mandamientos, por supuesto, dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Prácticamente, aparte de que la palabra nos dice que dejemos la idea de crearnos un Dios imaginario, porque no es imaginario, es real. Aparte de crear imágenes para poder adorar a Dios, recordemos que Colosenses 1:15 nos dice claramente que Jesucristo es la única imagen del Dios invisible y que se puede adorar hoy día en el Espíritu, solamente en espíritu y en verdad. Yo quiero aclararte, no tendrás dioses ajenos delante de mí, aparte de que nos está diciendo Dios que dejemos la idolatría. Aparte de eso, estamos viendo que solamente hay un Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Se puede entender claramente que lo que Dios está proyectando es la existencia de un solo Dios verdadero, de un Dios poderoso, de un Dios santo. Puedes inventarte miles de dioses, como en la antigüedad, como en la cultura griega o en la mitología griega. Puedes inventarte miles de dioses si quieres. Puedes inventar, como muchas religiones tienen su santo patrono en todo el mundo, en todo México. Vamos a hacer un poquito corto aquí nada más en México. Existe mucho politeísmo. ¿Qué es politeísmo? Significa la creencia en muchos dioses, y aunque quieran o no, lo hacen su Dios, ¿verdad? Porque hasta altares le componen. Pero nosotros creemos en lo que dice Éxodo 23, dentro de los 10 mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora, como referencia número 2, también tenemos Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, dice: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Como podemos ver, se está caracterizando Dios como un solo Dios, y esto a la vez que está hablando o dándonos a entender que solamente hay un solo Dios, quiere decir que si la Biblia nos da a entender de una Trinidad, entonces ¿cómo está eso? Por eso es que muchas religiones no entienden este asunto. Bueno, estamos viendo la unidad de Dios. Dios es un Dios que tiene una unidad perfecta, una unidad real, bíblica. Entonces, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Uno es. O sea, hay unidad allí. Número 3, Isaías 44:6 nos dice así: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y bueno, y entonces, ¿cómo está eso, no? Entonces, ¿cómo está que nosotros al Espíritu Santo le damos bíblicamente, por supuesto que la Biblia lo dice, los mismos atributos que a Dios? Porque a Jesucristo le damos los mismos atributos que a Dios. Porque al Padre le damos los mismos atributos que a Dios. ¿Estaremos mal? ¿Estaremos en una doctrina falsa? No, para nada. Estamos hablando primero de la unidad que existe en Dios, porque Dios nos dice claramente que es uno solo, y Jesucristo nos dice y nos va componiendo el camino que verdaderamente, y Jesucristo dio a entender claramente que la Trinidad de Dios es real, y no porque nosotros lo inventamos, sino porque Cristo mismo
lo dijo. Cristo mismo lo pronunció. Y una de ellas, allí te va. Juan 10:30 dice la palabra de Jesús. Oiga, yo y el Padre uno somos. ¿Y quién está hablando allí? Jesús. Y menciona al Padre. Ahí están dos. ¿Ok? Nuevamente le dice en el Nuevo Testamento, en Juan 14:9, le dice a Felipe que tenía muchas dudas acerca de la deidad de Jesús, y le pregunta que, pues, ¿quién es el Padre? Muéstranoslo, porque nosotros no lo conocemos. Entonces le dice de esta manera Jesús, Juan 14:9, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Nuevamente Jesús haciéndose uno con Dios. Estamos hablando de una unidad perfecta, de una unidad donde ni Cristo se siente superior al Padre, ni el Padre hace inferior al Hijo, ni nada de eso. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia, por supuesto. Hay una referencia que dice que el Padre que me dio mayor es, porque Jesucristo necesitaba pasar el proceso de la tumba, resucitar al tercer día y estar allá en la majestad, en las alturas, como nos dice la carta de los Hebreos. Y también nos dice en el capítulo 7 de los Hechos con respecto a Esteban, cuando es muerto, lapidado, nos dice claramente que Esteban dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios en la majestad, a la diestra de Dios, en el poder de Dios. Habla de una unidad poderosa, de una unidad perfecta. Entonces, y no has oído de mí la palabra Trinidad, porque quiero decirte algo, la palabra Trinidad en la Biblia no existe, pero no es necesario que tú a fuerza quieras leer a fuerza que la Biblia dice Trinidad. No seas cabezón, pero la Biblia te da a entender, la Biblia habla también de manera alusiva. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que de manera alusiva también habla de una Trinidad, cuando menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es una Trinidad. Aunque no lo quieras creer, si quieres, enciérrate en tu mundo. Es muy respetado tu religión, pero la Biblia dice o da a entender claramente, no ocultamente, ni unos rasgos da, ni nada de eso, no. Claramente la Biblia da a entender que Dios existe en una Trinidad perfecta, en unidad. En unidad. Ojo con esto, no son tres dioses, ni nada por el estilo, porque muchos religiosos, los unitarios principalmente, piensan que si nosotros bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estamos bautizando mal a los feligreses. Que si nosotros creemos en la Trinidad, pero es de risa porque yo he estado allí y luego Espíritu Santo, lo mencionan y le dan atributos como a Dios, y sin embargo no quieren, aborrecen la palabra Trinidad. Entonces Dios es un Dios trino. Entonces le dice Jesús a Felipe, ¿verdad? Le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y Dios quiere da a entender Cristo que tienen una unidad perfecta. Esto lo podemos ver en Juan 17:11. Vamos a ver qué nos dice 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Y nos vamos a brincar del mismo capítulo 17 de Juan al versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Me brinco al versículo 23 del capítulo 17 de Juan. Yo en ellos
y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos y que lo has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice, para que sean perfectos en unidad, dice el verso 23 de Juan 17. Perfectos en unidad. O sea, Jesucristo habló claramente que existe una unidad perfecta entre Él y Dios. O sea, una unidad perfecta es que componen el mismo Dios, que Jesucristo es Dios y que también el Padre es Dios. Pero todo es un proceso. Primero déjame hablarte del Padre en la creación. Y tú te preguntarás, ¿pero por qué? Bueno, yo te voy a explicar brevemente. Las cosas de las que nosotros podemos hoy día disfrutar no vinieron así porque sí. No existe el Big Bang, como dicen muchos, o la ciencia. La verdad, hay un diseñador, hay un creador que creó todo, como leímos en Romanos 1, 18 al 20, creó todo. Y también Génesis capítulo 1 lo vemos allí a Dios como el único creador. Entonces, pero creó, diseñó todas las cosas, incluyendo al hombre mismo, a los seres humanos, y les dio lo necesario para que el ser humano pudiera vivir feliz en esta tierra. ¿Y cuál es ese necesario del que te menciono? Son las cosas que nos rodean y de las cuales hoy día podemos disfrutar y que también a la vez nos sirven de mantenimiento, de sostén, para que nosotros podamos vivir y sobrevivir en esta tierra. Entonces, vemos ahí al Padre creando, diseñando todo para que nosotros viviésemos felices. Pero ojo, que el ser humano, el hombre, tuvo un tropiezo y cayó de esa bendición de Dios y perdió su imagen. Ahora entra Dios mismo en forma de hijo para poder pagar. ¿Y por qué en forma de hijo? Porque Él nació de una mujer, pero es Dios mismo. Nació de una mujer, se hizo carne. Juan 1.14. Juan 1.14. Dice claramente que el verbo era Dios, Juan 1.1, y de allí dice que aquel verbo se hizo carne. ¿Quién se hizo carne? Dios mismo. Estamos hablando de una unidad perfecta en la Trinidad de Dios. Para aclarar este punto y para que no vaya a vivir confundido. Entonces, ahí está Dios en carne propia, en carne viva, y también el profeta Zacarías nos menciona que Dios vendría en forma de hijo. No recuerdo qué capítulo, pero voy a intentar buscárselo, de el profeta Zacarías, donde mencionaba a Jehová Dios como que vendría en forma de hijo, por supuesto, aquí sobre la tierra. Entonces, esto es importante. La Biblia dice que nosotros debemos tener la certeza de la existencia de Dios, pero también debemos tener conocimiento de cómo ese Dios se ha ido manifestando sobre la tierra, y por eso nosotros creemos en una Trinidad. Pero a la vez que creemos en la Trinidad, no estamos creyendo en tres dioses como los religiosos piensan, otros religiosos. Estamos creyendo en una unidad perfecta, como lo vamos viendo y desarrollando en este tema tan importante. Así que necesitamos entonces entender lo que Dios verdaderamente nos quiere decir. Y nos sigue diciendo aquí, nos habla el profeta Zacarías. ¿Y por qué no mencionar todo lo que es el libro de Zacarías, verdad? Lo invito a que lea, y donde nos menciona que Dios vendría a la tierra en forma de hijo. Y leyendo el libro del profeta Zacarías, usted se va a dar cuenta cómo mismo Jehová Dios
vendría a la tierra en forma de hijo. Y ahí estamos, la manifestación de Dios en forma de hijo sobre la tierra. Todos creemos, incluyendo el católico, cree que Jesús es Dios, por supuesto. Yo no soy católico, por supuesto, simplemente también le veo también ahora sí sus virtudes, ¿no? Hay que reconocer también, y hay que no ser tan cerrado. Hay cosas que las tienen acertadas. Así que, pues bueno, ahora, pero ¿cómo? ¿Por qué Jesús? ¿De qué manera? Bueno, nosotros nos damos cuenta que Jesús es Dios, hablando de la Trinidad de Dios, nos damos cuenta que Jesús es Dios porque Colosenses capítulo 1, versículo 15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando dice el primogénito de toda creación, no está diciendo que Jesús es que un Jesús creado, es un Cristo creado. No, de ninguna manera. Cuando la Biblia dice que Él es el primogénito de toda creación, lo está poniendo por arriba de todo lo creado. Por arriba de todo lo creado. O sea que Él es el mero de la creación. O sea, Él es toda la creación, por Él existe, pues. Y si no me cree, puede seguir leyendo el versículo 16 de Colosenses 1 y el 17, para que se dé cuenta que la Biblia dice que Cristo creó todo y que todas las cosas por Él subsisten. Entonces, Cristo está por arriba de todas las cosas porque todo por Él subsiste. Entonces, allí vemos también algo importante. Ahora también, ¿cómo podemos ver entonces de que Dios, ¿verdad? Dios nos habla o nos da a entender que Él no es un Dios solitario, que Él no es un Dios así como muchos religiosos que lo encierran en su mundo como un Dios solitario. Él está en armonía consigo mismo en todo tiempo. Génesis 1:26 nos dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Aquí la palabra importante es hagamos. ¿Con quién está hablando ese Dios en la creación? ¿Con quién está hablando? La Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y nos dice aquí claramente en Génesis capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu, ¿ok? Para los que no creen que el Espíritu Santo es Dios, aquí en Génesis 1:2 nos dice que el Espíritu de Dios fue el creador de todo. Y también en Colosenses 1:15 al 17 nos menciona a Cristo como creador. ¿Qué pasó? ¿Estará chocando la palabra? No, simplemente que hay una Trinidad perfecta, hay una armonía, una unidad, una comunión perfecta. Y es lo que Dios espera de nosotros como cristianos, que seamos unidos en fe. Por supuesto, el católico dice que nosotros somos personas rebeldes porque nos salimos de su iglesia. No, cuando ellos se conviertan de verdad, mucha gente volverá al catolicismo. Si son santos, si practican la santidad, si dejan de componer altar a María, si dejan de celebrar su santería, si dejan de ser tan falsos, si los sacerdotes llegaran a casarse como lo marca la Biblia, que los sacerdotes eran casados, cuando vuelvan y cuando hagan todo eso y cuando vuelvan al comienzo de cómo iniciaron, verdaderamente mucha gente que se ha salido de la doctrina católica volverá a ellos, porque entonces Dios empezará a ver que verdaderamente han sido cambiados y están haciendo frutos dignos de arrepentimiento. Pero así como están ahorita, no. ¿Y sabe quién se lo reprueba? La palabra de Dios. La palabra de Dios les da un balazo espiritual
para que se alivianen, pero ni así se alivianan. Entonces, y la culpa no la tiene un católico, la culpa la tienen sus guías espirituales, los sacerdotes. Ellos sí conocen la verdad, pero el negocio de la santería es un verdadero negocio, es un verdadero paquetín de dinero. Así que para que vaya abriendo los ojos. Entonces, también Génesis 3:22 nos dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Nos menciona nosotros, o sea, Dios hablando ¿con quién? Aunque no existe la palabra Trinidad, ¿cómo puedes borrar tú eso, religioso? ¿Cómo puedes borrar eso? Nos da a entender que Dios no es un Dios solitario, es un Dios trino. Por eso nosotros creemos en la Trinidad de Dios. ¿Cómo puedes borrar o cómo puedes inventar y acomodar ese texto para solapar tu religión, tu doctrina que está fuera de órbita? Necesitamos abrir los ojos espirituales. También dice Génesis 11:7, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Dice Dios, descendamos cuando estaban construyendo la torre de Babel. Ahora pues descendamos. Cuando Dios visita a Abraham, dice que iban tres, y dos se fueron a Sodoma y Gomorra, y Dios se quedó con Abraham en ese lugar. Entonces, ¿será que la Trinidad no existe a pesar que hoy día te expliqué con manzanas la existencia de un Dios trino en la Biblia? ¿Será que después de esto te vas a quedar todavía como un religioso más, defendiendo tu religión y no aceptando lo que la palabra dice? Cristo mismo dijo, yo y el Padre somos uno. También le dijo muchas veces a los fariseos, a los escribas, les dijo, ¿no creen que yo he salido de Dios? También le dijo muchas veces a sus discípulos, es necesario que yo me vaya porque si no, no vendrá a vosotros el Consolador. ¿De cuántos estamos hablando? También Pablo dice que la comunión del Padre, el amor del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. Habla de una Trinidad, porque hoy día no queremos aceptar que existe un Dios trino dentro de la palabra de Dios. Les invito a meditar en ella. Yo quiero saludar en especial a Inocencio Díaz. Dios te bendiga. Inocencio Chencho Díaz, ¿cómo estás? Amigo de la infancia, de la juventud. Y bueno, tenemos mucho afecto él y yo. Dios me lo bendiga poderosamente y le mando un fuerte abrazo. Y bueno, amigos, hermanos, cristianos, religiosos, yo les expliqué un poco de esa Trinidad, de esa unidad. Comencé primero hablando de la unidad que hay en Dios, de cómo Dios les dice a su pueblo que es uno solo, que hay un solo Dios, y parece que eso no lo podemos agarrar solamente para desacreditar la Trinidad. También nos da a entender la palabra que hay una unidad perfecta y que no puede ser mencionada, por supuesto, ni nombrada como tres dioses. De ninguna manera, tres dioses no existe. Existe un solo Dios, pero existe en tres personalidades divinas, por supuesto, que fluyen y que hacen su trabajo y que salen del mismo espíritu o de la misma deidad de Dios, porque Jesucristo dice que Él tiene todo lo que es la esencia de Dios, y también Pablo nos dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Hebreos también nos dice que Cristo es prácticamente la imagen del Dios invisible. O sea, cuando estamos hablando de la imagen del Dios invisible, estamos hablando prácticamente de una deidad genial. Dice Hebreos capítulo 1, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, habló del sacrificio en la cruz. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas.
existe Dios en una Trinidad, pero también existe en una armonía y en una unidad perfecta, perfecta. Allí ni Cristo, porque Cristo dijo claramente cuando andaba aquí en la tierra, yo no puedo hacer nada si mi Padre no me lo manda. Y también dijo, mi Padre hasta hoy trabaja y yo trabajo. O sea que donde se movía Él, se movía Dios. Se movía a Jesús para allá y se movía a Dios para allá también. O sea, hay una unidad perfecta. Y también dice, necesito irme de ustedes, le dice a sus apóstoles, para que pueda venir sobre ustedes el Consolador, que es el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Fíjese, dice, vendrá el Consolador, el cual el Padre enviará en mi nombre. Una Trinidad perfecta. Y si no me cree, puedes leer la Biblia acerca del Padre y tiene los mismos atributos el Padre, como Dios. Puedes leer la Biblia acerca del Hijo y el Hijo tiene los mismos atributos como Dios. Puedes leer la Biblia si quieres acerca del Espíritu Santo y la Biblia te muestra que recibe el Espíritu Santo los mismos atributos que Dios. Así que una Trinidad existente, aunque la palabra Trinidad en la Biblia no exista, no necesitas de eso. Solamente necesitas ser entendido y no un religioso más de la historia. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Y es necesario que exista esta Trinidad de Dios en el humano, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque necesitamos de las cosas que Dios creó, el Padre, y necesitamos también de la redención por nuestros pecados, que solamente se lleva a cabo por medio del Hijo. Y necesitamos también la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es la que se encarga del proceso de